Bienvenidos, la palabra de Dios dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Gracias por permitirnos pasar unos cuantos momentos juntos en adoración y alabanza y en la palabra. Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos,
Este es el tercer sermón de una serie que hemos titulado Sobrio y Despierto. Está basada sobre Isaías capítulo 60, verso 1, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estamos considerando esta idea de despertar a la realidad de la presencia y poder de Dios en nuestra vida y en nuestras circunstancias. ¿Cuántos de ustedes saben que servimos a un Dios poderoso? Saben que en la vida hay momentos de crisis en cual nosotros vivimos, y Dios se levanta en su poder y su majestad y su presencia para establecer su voluntad sobre la faz de la tierra y proveer justicia para el oprimido y traerle victoria a los redimidos. Ahora estamos mirando la vida de Tomás. Tomás, en el libro de Juan capítulo 20. Estamos considerando en este texto las acciones de Tomás, y miramos y sabemos en el texto que Jesús acaba de morir y resucitar, y el contexto es ese. Y hay noticias, hay rumores que están circulando que Jesús no estaba muerto, pero en realidad Él había resucitado de los muertos. Pero eso no detuvo, o eso no bloqueó, no guardó los discípulos emocionalmente de sentir la tristeza, la soledad, la confusión y aún el temor, porque en estos versos miramos que están escondiéndose por temor. Si tienen sus Biblias, en Juan capítulo 20, versos 19 al 29, la palabra de Dios lea de esta manera: al atardecer de aquel primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Que era lunes, después de domingo, después del día del Señor, después del día de resurrección, el lunes, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Se oye familiar? No, estaban a puerta cerrada por temor a los judíos. En medio de esta puerta cerrada, en medio de este temor, ¿quién entró? Entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Y cuál fue el saludo del Señor? Él dijo: la paz sea con ustedes. No temes. Jesús trae paz a tu vida, a tu hogar, a tu circunstancia ahora. Verso 20, dicho esto, les mostró las manos y su costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Verso 21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. ¿Por qué repitió otra vez Jesús? La paz sea con ustedes. La repitió porque todavía tenían un poco de temor. Un poco de temor. ¿Y cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que Dios nos quita el temor? El temor al mundo, el temor a esta enfermedad, el temor de las noticias, porque el noticiero todo solamente inspira temor. Mira, Jesús dice: paz sea a ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Verso 22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Señor les da el Espíritu Santo, sopla sobre ellos el viento del Espíritu Santo. El verso 23, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen no se les serán perdonados. Oh, una palabra ahí, no voy a predicar de ello, pero ¿cuántos de ustedes saben que necesitamos el poder del Espíritu Santo para perdonar? Y todos que están de acuerdo digan amén, amén. Verso 24, Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás a esta noticia? Mientras no veo yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en sus marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, respondió Tomás.
Una semana más tarde. ¿Cuánto? 7 días después. ¿Dónde? En el mismo día. ¿En dónde? En la misma casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios es consistente? No. Nos da oportunidades. 7 días después, mismo día. 7 días después, misma casa. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Estaban de nuevo. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces nos regresamos? Nos regresamos al lugar en donde el Señor nos saca. Pero estaban ahí de nuevo, 7 días después. Y Tomás estaba con ellos. Esta vez estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, le habían puesto candado y puerta y todo bien cerrado, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Qué piensan que le dijo? Lo mismo. 7 días después los saludó y le dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás. Oh, gloria a Dios. Tomás no veía. Tomás no estaba despierto a la presencia y la realidad de Jesús. No lo había mirado, y Cristo Jesús regresa específicamente a Tomás. ¿Para qué? Para que él pueda estar sobrio y despierto a la presencia de Jesús. Y le dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Es una palabra para los hombres. Sean hombres de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Pon tu mano en tu corazón. Dite a ti mismo: soy dichoso porque no he visto a Jesús, pero creo. Mira, yo creo que hay 3 cosas que nos ayudan a llegar a esta realidad de estar despierto y sobrio a la presencia de Dios. 3 cosas. En primer lugar, determinación. En Lucas capítulo 19, la palabra de Dios nos dice que Jesús hizo una determinación para ir a Jerusalén, para embarcar su último viaje de Jerusalén para ir a la cruz. Mira, nada se logra sin determinación. Sin determinación nunca vas a empezar. Toma determinación, empieza. Jesús empezó su jornada a la cruz. Tú empieza tu jornada ahora con Jesús. Empieza a orar. Empieza a creerle a Dios que Él puede hacer en tu vida lo que hizo en la vida de tu vecina, en la vida de tu cuñada, en la vida de tu hermano, en la vida de tu esposo, en la vida de tus amigos. Lo mismo que Dios hizo por otros, créele a Dios que Él lo puede hacer por ti también. Empieza a hacer planes. Toma una determinación, planifica, y no solamente planifica, empiece a tomar una acción. Jesús hizo determinación y luego, después de la determinación, tomó una acción. Empieza a actuar, empieza a creer, empieza a orar, empieza a leer la palabra de Dios. Abre tu boca y deja a tu esposa oír buenas palabras de Jesús. Ya pon todas esas malas palabras al lado y empieza a declarar las bendiciones de Dios sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia y tus hijos y tu hogar. Aquí no vas a terminar. Dios está contigo y toma acción. En cuanto Dios abre las puertas se están abiertas en el nombre del Señor. Eso es la primera cosa, determinación. La segunda cosa es enfoque. Enfoque. Nunca le vas a pegar al blanco si nunca te enfocas para tirar hacia al blanco. Mira, esto me recuerda de la historia de Pedro, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua y los discípulos estaban en medio de una tormenta. El viento estaba soplando, las olas se habían levantado, la barca se estaba moviendo y ahí viene Jesús caminando en el agua. Y Pedro mira a Jesús y Pedro le dice: Jesús, quiero caminar en el agua contigo. Qué petición tan ridícula, ¿no? Fuera de lo normal. ¿Y qué piensan que Jesús le dijo a Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Esa no es una petición correcta.
Eso es una imposibilidad. Naturalmente hablando es una imposibilidad. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? No, no fue. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, camina en el agua. Y había 12 discípulos, pero Pedro fue el único de los 12 que se atrevió a creerle a Dios para hacer algo, ¿qué? Algo imposible. Y la palabra de Dios nos dice, en cuanto Pedro miraba a Jesús, estaba caminando sobre el agua. Pero Pedro se quitó el enfoque de Jesús y empezó a mirar las olas y el viento y probable la barca que estaba atrás de él. Y dijo, estoy caminando en el agua, y quitó su enfoque y empezó a tener temor y empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, clamó al Señor, Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo levanta y lo toma en su brazo y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué empezó a hundirse Pedro? Empezó a hundirse, ¿por qué? Porque miró los problemas y se quitó la mirada de Cristo Jesús. Cuando tú te empiezas a enfocar en Jesús, cuando tú lo declaras como tu Señor y Salvador, cosas buenas empiezan a suceder. Cuando tú le abres la puerta a Jesús, a tu hogar, a tu corazón, a esos áreas oscuros de tu vida que nadie más sabe, Jesús entra y el poder de Dios y la autoridad de Dios empieza a vivir ahí en esos lugares. En cuanto tú te enfocas en Jesús, Él empieza a obrar en ti, y lo que era imposible para ti en Cristo Jesús va a ser posible. Pero no puedes pegarle al blanco si no empiezas a tomar punta, si no empiezas a dirigirte hacia el objeto. Dirígete a Jesús y Jesús va a poner en ti anhelos y deseos. Y cuando esos anhelos y deseos empiezan a despertar y levantarse en ti, Dios va a hacer posible lo imposible en ti. Para poder enfocar, tienes que tomar la dirección y enfocar sobre lo que le estás tirando. Mira a Jesús, el autor y consumidor de tu fe. Él va a empezar a dirigir tu vida. Dile, Señor, te entrego mis pies. Señor, te entrego mis manos. Señor, te entrego mi corazón, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, mi trabajo, mi salud. Te la entrego, Señor. Entrégasele. En cuando tú empiezas a depositar tu fe en Él, Él va a empezar a dirigir tu vida y Él te va a dirigir a las personas que tienes que tener. En cuanto tú empiezas a acercarte a Él, Él va a empezar a moldear tu carácter y tu corazón y tu alma, y va a empezar a depositar dentro de ti tesoros eternos a través de su palabra, a través de la oración y a través del poder del Espíritu Santo. La tercera cosa que miramos en esta historia de Tomás, en este relato de Tomás, y cuando él despertó y se hizo sobrio y despierto a la presencia de Cristo Jesús, es que Tomás continuó o se reconectó con comunidad. Mira, estadísticas muestran que personas que están en una comunidad de familia, de amor, de ayuda, de compasión, que tienen contacto y relación con otras personas, son más saludables, son más felices, son más estables emocionalmente que aquellos que no están en comunidad. Y Tomás pudo empezar el verso 26, pudo despertar y estar sobrio y despierto a la presencia de Jesús, porque Tomás había regresado a la comunidad de los apóstoles. Tomás despertó a la realidad de Cristo Jesús porque Tomás regresó a la comunidad de los discípulos, porque él persistió en comunidad, porque él regresó a comunidad, él continuó en la comunidad de los creyentes, él continuó en el compañerismo de los apóstoles. ¿Saben qué? Esa es la iglesia. Esa es la fe cristiana. La fe cristiana, la iglesia, es una comunidad de creyentes que exaltamos, que alabamos, que glorificamos y levantamos aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. La iglesia es la unidad
del cuerpo de Cristo Jesús. En la iglesia, Cristo Jesús sana. En la iglesia y a través de la iglesia y su sacrificio en la cruz, Dios perdona pecado. En la iglesia y a través de las oraciones de la iglesia, Dios escucha tu clamor y escucha tu oración. En la iglesia, el Espíritu Santo se mueve en misericordia y en poder y en gracia. Mira, Tomás no desahució, no se cortó, no se distanció de la comunidad de creyentes. Reconectó con los apóstoles, regresó a la comunidad de los creyentes y en esa comunidad apareció Jesús. ¿Y qué trajo Jesús juntamente con él? Cuando Jesús aparece, él llega con el poder y la providencia de Dios. La palabra de Dios nos dice en los versos 26 al 28 que estaban en la misma casa, en el mismo cuarto, en el mismo día de la semana, otra vez encerrados. Y en donde estaban encerrados, el poder de Dios traspasó las barreras físicas de los hombres. El Señor entró a ese cuarto, aunque la puerta estaba cerrada, aunque tenía candado, aunque había paredes, Jesús todavía entró. En donde hay esta determinación, en donde hay enfoque, en donde hay comunidad de creyentes, el poder de Dios llega a ese lugar. El poder de Dios está llegando ahorita, ahí en donde están, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, lo más oscuro de las acciones de los hombres, lo más odiado de las intenciones de la humanidad, lo más oscuro del pecado de los hombres, lo más amargo del enojo de los hombres habían herido, habían marcado, habían crucificado, habían tomado la vida de Cristo Jesús. Pero lo peor, lo que era absolutamente lo peor de los hombres, no puede detener a Cristo Jesús muerto. Cristo Jesús va a resucitar. Él se va a levantar en medio de lo peor de la humanidad. Y aunque era lo peor de la humanidad no pudo detener a Cristo Jesús en el sepulcro. No pudo distanciar a Cristo Jesús de su promesa a sus discípulos. No pudo separar a Jesús del amor de sus amigos y sus seguidores. Aunque estaban encerrados a causa del temor, como muchos de nosotros ahora estamos encerrados a causa de la noticia y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aunque estaban encerrados, eso no pudo detener la presencia de Dios de llegar a ese lugar. Y aunque ellos no podían salir libremente al público, Jesús vino a encontrarlos en el lugar en donde ellos estaban, para demostrarle a Tomás que él había resucitado. Tomás tenía que ser sobrio y despierto a la realidad de la resurrección de Cristo Jesús, y Jesús tenía que aparecerse a Tomás para despertarlo, para que Tomás pudiera mirar y estar sobrio y despierto al Señor resucitado. Jesús aparece a Tomás para que Tomás estuviese despierto. Ahora el Señor está despertando a unos de nosotros en este día. Mira, las malas intenciones de los líderes religiosos no podían mantener a Jesús afuera. El odio del mundo no podía mantener a Jesús afuera del cuarto. La injusticia de las cortes de Pilato no podían mantener a Jesús fuera del cuarto. El abuso de los soldados romanos no podían detener a Jesús fuera del cuarto. Mira, la carga y la maldad del pecado no podía mantener a Cristo Jesús fuera. El poder de la muerte no lo podía mantener fuera. Mira, el temor mismo de sus discípulos no tenía el poder de mantener a Jesús fuera de la puerta. Aún las puertas, en los candados, las paredes físicas
las rejas de fierro no podían mantener a Jesús afuera. Jesús tiene poder y la providencia de Dios está llegando ahora a tu hogar. Mira, Jesús está entrando a la oscuridad de tu realidad ahora para hacerte a ti como Tomás, sobrio y despierto. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, ahí no estás. Nomás pídele al Señor. Nomás dile, Señor Jesucristo, te pido en este día que me despiertas a tu realidad. Despiértame a tu presencia. Cristo Jesús, abro la puerta de mi corazón voluntariamente para que tú entres y hagas tu morada en mí. Vive en mí, vive en mi familia. Vive con mis hijos, vive en mi hogar, ve conmigo a donde quiera que yo vaya. Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú hiciste esa oración, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, a tus circunstancias ahora. Y la presencia de Dios va a empezar a cambiar lo que ha sido imposible para ti en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Gracias por permitirnos estar con usted en esta mañana. Quiero darle gracias no solamente a usted, pero mira, este fin de semana es día que hacemos memoria de aquellos que han dado el sacrificio máximo para permitirnos los privilegios y libertades que nosotros gozamos aquí en esta patria. Toma el tiempo ahora, este fin de semana, para darle gracias a Dios por todos aquellos que han sacrificado su vida, dado su vida para asegurar nuestros derechos como ciudadanos de esta patria. Dios le bendiga a todos ustedes que han servido y están sirviendo ahora en las fuerzas militares y son los primeros que responden a las emergencias. Que Dios los siga cuidando y guardando. No solamente eso, pero damos gracias al Señor. Gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Síguenos en nuestra página de YouTube, Ibel La Habra Espacio Visible. Es Ibel La Habra Espacio Visible. Y oprime suscribir ahí. Déjanos saber que está mirando. No solamente eso, pero gracias a todos ustedes que nos han pedido peticiones de amistad sobre nuestra página de Facebook en La Habra Baptist Church. La Habra Baptist Church. Gracias por seguirnos ahí. Dios le bendiga. Y también para todos ustedes que han estado orando desde que empezó esta pandemia, esta enfermedad que está circulándose por ahí. Hemos estado orando y seguimos orando hasta que Dios restaure todo y ponga todo en orden. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Gracias a todos ustedes que se han unido en la oración y también a ustedes que han físicamente, financieramente han continuado en su apoyo hacia este ministerio, la Iglesia Bautista de La Habra. Gracias por seguir con su fidelidad. Y si usted siente en su corazón aportar y contribuir hacia el ministerio, lo puede hacer. En cada cuenta bancaria hay un servicio que se llama Zelle, Zelle, y si usted hace un clic, oprime ese enlace y pone ibelahabra@yahoo.com, ibelahabra@yahoo.com. Ese es nuestro correo electrónico. Si anhela, si desea, puede enviar una ofrenda para apoyar la obra y el trabajo de su ministerio. Gracias. Dios les bendiga. Tengan un fin de semana bendecido.